¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia en donde somos sonido original. También gracias a las frecuencias que nos retransmiten de manera diferida, por supuesto, y bueno, gracias a Radio Turquesa, la joya del sureste, donde también estamos en Radio La Nueva República y las frecuencias de la Pantera. Un abrazo, nuestro hashtag es Voces del Periodista. Queridos amigos, un privilegio estar con ustedes, tocar temas importantes como siempre en la voz del maestro Benjamín Castro, @carta arrobada, y del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero. Pero vamos a arrancar en la mesa con el maestro Benjamín Castro, mucho lo agradezco. Él es un académico, economista, premio estatal de periodismo, un personaje muy reconocido que además colabora en todas las maneras de comunicación, de medios electrónicos y prensa escrita, en la academia. O sea, es un personaje. Mucho le agradezco, maestro querido. Y yo quisiera a usted preguntarle, como un analista de fondo que es usted, sobre propuestas que platicaba usted después del programa de la semana pasada, en qué proponer, qué hacer en torno a la descomposición social en que nos dejó la política económica del abandono, el neoliberalismo. Entonces, el abandono de la mayoría de los mexicanos, hay unos muy poquititos que esos estuvieron más que presentes, ¿verdad? Pero refiriéndonos a todo esto, y que obviamente derivó en una descomposición, la falta de atención, la falta de educación, la precarización de los salarios, la calidad de vida se fue depauperando, la desintegración familiar, en fin, todo esto. Ahora, con un tema que ocupa los medios informativos, como son los feminicidios, pero que desgraciadamente han sido utilizado un tema tan delicado, tan lamentable, por oportunistas que precisamente indujeron a estar en este entorno en el que estamos ahora, por todo lo que ya hemos comentado, y que ya eso derivará, y ya lo trataremos más adelante, en los feminicidios así conocidos, ¿verdad? Así se les dice ahora, porque son falsos feministas, ¿no? Entonces, en este caso, maestro querido, y con la intención de que independientemente que se analicen esos puntos, ¿cómo se pudiera revertir esto que incluso usted ya considera? Y bueno, no es que usted nada más lo considere, usted lo ha mencionado así, pero es una realidad, que se detenga esta epidemia así conocido, y cómo se pudiese revertir la destrucción neoliberal de la familia y del tejido social, maestro. Muchísimas gracias y lo escuchamos con mucha atención. Buenas tardes, Celeste. Buenas tardes al auditorio. Y sí, yo quisiera plantear 6 puntos que hemos venido comentando, elaborando aquí en Monterrey, para, digamos, actuar de manera inmediata y reducir la epidemia de los feminicidios, y también la epidemia, porque son varias en este sentido, de los suicidios, por ejemplo, ¿verdad? O de la violencia contra los adultos mayores, o el enfrentamiento de los padres con los hijos, o el maltrato a los niños, en fin, porque todos estos fenómenos tienen que ver precisamente con las tensiones y la desintegración familiar como resultado de la política económica. Es decir, como dicen en mi pueblo, donde hay ruina, hay muina, ¿verdad? O sea, donde hay pobreza, claro. También siempre se ha dicho, ¿verdad? Cuando la pobreza entra, el amor sale por la ventana. Exactamente. Porque la gente lo sabía de antes, y siempre se procuraba, pues, tenerlo básico en una familia.
Entonces, por ejemplo, ayer se suscitó un suicidio aquí en Monterrey. Creo que hay más suicidios que feminicidios al día. Estamos hablando de que cuando menos en cada estado hay uno al día, y son 32 estados, ¿verdad? Las feministas están hablando de 10 feminicidios diarios, que casi en la mayoría de los casos, no todos, ¿verdad?, pero la mayoría de los casos son la propia pareja o expareja de la persona asesinada, ¿verdad? Entonces, lo que se puede hacer, el presidente en sus 10 puntos delineó, digamos, una estrategia a largo plazo, ¿verdad?, de pacificar al país vía la mejoría económica, que está costando mucho trabajo, para que eventualmente, ¿verdad?, se pacifique el país y la sociedad. Estamos ante un fenómeno, yo lo he mencionado en otras ocasiones, pero es muy importante que lo tomemos en cuenta. Se llama anomia social. Es decir, cuando un individuo siente, sea mujer o sea hombre, o un adolescente, ¿verdad?, o un joven veinteañero, o una persona ya de 50, que siente que la sociedad le cerró las puertas, que no tiene posibilidades de empleo, ni más que de empleos, de realización como individuo, conseguir sus metas, sus pequeños objetivos, sostener a la familia. Cuando ya siente el padre que no puede con ese paquete, entra en una situación de rompimiento emocional, cultural, moral con la sociedad. Y a partir de ahí lo que tenemos es como en la comedia de Dante, ¿verdad?, un proceso hacia abajo que se va haciendo peor, es decir, un descenso, ¿verdad?, como en espiral. Ya ve que Dante pone los delitos o pecados más suaves, digamos, al principio, y va descendiéndose en el infierno hacia delitos peores, hasta llegar a la traición, ¿verdad?, que es el peor, según Dante. Bueno, pues así funciona la anomia. Si vemos por ahí un asesino que comete brutalidades, nos resulta a veces incomprensible, pero ¿cómo pudo haberle hecho a esa niña lo que le hizo? ¿O cómo pudo sacrificar así a esta mujer? En fin, porque no alcanzamos a imaginar la forma en que la mente se deteriora, ¿verdad?, se pervierte en el momento en que rompe emocionalmente con los valores sociales establecidos. Por ahí ha habido muchos estudios al respecto, pero nosotros tenemos que desactivar eso rápido. Y una manera de hacerlo, el primer punto, es que la madre de familia debe trabajar menos. La madre no debe trabajar 8 horas, sobre todo si tiene hijos pequeños. Tiene que estar con ellos más tiempo que el que está en el trabajo. ¿Por qué? Porque la madre es la fuente de identidad, la madre es la fuente del cariño, para que el niño se sienta amado, ¿verdad? El padre puede mantener sus 8 horas de trabajo, está bien, pero deben recibir como familia una especie de subsidio a la crianza, o sea, apoyo económico en especie, porque si les aumentan el salario se hace agua, ¿verdad? No vale, y luego se enoja el Fondo Monetario Internacional, ¿y por qué subieron los salarios? Van a perder la competitividad. Entonces, un aumento de salario en la forma de un subsidio a la crianza con alimentos con proteína animal, no frijol con gorgojo, no arroz, no harina para tortillas, no carne, lácteos y verduras, también útiles escolares y ropa. Con eso se le devuelve, como dicen, el resuello a la gente, ¿verdad? Si la familia siente que puede tener garantizada la comida, más aparte su sueldito o sueldot, o como sea, eso pacifica de inmediato a la relación familiar. Le vuelve la dignidad al hombre, la mujer tiene que ofrecerle a sus hijos, y digamos, desinflamos el conflicto social que existe ahorita, ¿verdad? Luego, encima de eso, otra tercera medida que estamos proponiendo es que los trabajadores
los empleados de gobierno, los trabajadores de las empresas, los choferes, en fin, toda la gente que trabaja, reciba capacitación en contra de la ideología machista. Porque ellos la tienen, pero no saben que es malo. Ellos así ven el mundo, ¿verdad? Así como Pedro Infante y sus películas, o Jorge Negrete, así ven el mundo. No saben ellos que en la universidad hay feministas que critican el machismo porque ellos no lo conocen. Así fueron educados, es un asunto cultural. Padres, abuelos fueron iguales. Entonces lo viven, pero no lo reconocen, maestro. Sí, no lo perciben. Entonces, lo sienten como algo normal, totalmente. Normal, exactamente. La mayoría, ¿no? Algunos que sí, pero digamos que el 90% de los hombres en México, trabajadores, entonces necesitan capacitación para el manejo de crisis familiar. Esto es urgente, porque cuando ya se hace el pleito, no saben cómo conducirlo, o no saben cómo, digamos, no nada más es cuenta hasta 10, no, porque los rencores se conservan por días, ¿verdad? Las parejas no se hablan 2, 3 días o más, los hijos sufren mucho de eso. Entonces, eso también se les tiene que explicar, y debe haber especialistas en las empresas que estén monitoreando situaciones de conflicto. Por ejemplo, cuando un marido llega mal a trabajar, cuando llega la señora también a trabajar igual, es fácil de detectar, se debe hablar con ellos, ¿verdad? Eso en el centro de trabajo. Luego, hay que legislar, ahora que tenemos legisladores muy activos en el Congreso, legislar para que se declare problema de seguridad nacional el reggaetón, por ejemplo, que es una amenaza porque es abiertamente promoción al mismo tiempo de machismo, ¿verdad? Con la cuestión sexual degradada para la mujer, etcétera, etcétera. Todo lo que las feministas critican está dentro de una canción de reggaetón. Ahí está concentradito, ¿verdad? Entonces se les puede... Aquí habría que ver que el tipo de letras, ¿no? De los mensajes, más que el ritmo, por aquellos a quien les gusta en la letra, ¿no? Que se analicen las letras que no incidan en este tipo de promoción de antivalores, ¿no? En cuanto a pauperar a la mujer y su condición y todo esto. Sí, maestro, las teóricas de la señora Lagarde, por ejemplo, las teóricas del feminismo, pues deben ver el reggaetón, pero nunca lo mencionan. Tampoco mencionan los narcocorridos, tampoco los table dance, que hay uno en cada esquina. La propia pornografía, ¿verdad? La pornografía, por ahí hay un artículo que dice que genera violadores en manada. Aquí yo creo, maestro, que es un tema interesantísimo y vamos a ir a un corte. Más que la pornografía, que eso estaría un poco, es una gama como muy amplia, ¿no? Hay quien le llama pornografía a ver una foto de un desnudo, hay quien ya son cosas mucho más fuertes, pero qué tan fácilmente y accesible están al encuentro de los niños, porque ahora incluso ya hasta promueven pornografía como específicamente con violencia, aparte de todo. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original, en las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las de La Pantera en la Frontera Norte y Radio La Nueva República. Por supuesto, estamos con el maestro Benjamín Castro, @carta robada. Maestro queridísimo, bueno, continuando con todo este tema de cómo poder abordar, y esa opinión de usted que es un poquito para meter el acelerador. Hay cosas que obviamente no pueden ser tan rápidas porque son de educación, son de familia. Por ejemplo, todos debemos de participar, hombres y mujeres, en la educación de nuestros hijos, en el respeto a la mujer, a los hombres, a todo el mundo. Yo creo que un hijo bien educado en valores, pues no tiene por qué ser machista, pero sí hay culturas en las que se enseña, y ya lo hemos dicho muchas veces, pero nunca será lo suficiente mientras no cambiemos en sírvele a tu hermano, haz la cama de tu hermano, deja que él hable primero,
en fin, una serie de cosas, o los hombres no lloran y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo esto se va estigmatizando y se van dando mensajes que se quedan grabados en los chiquitos, ¿no? Y también en las mujeres que se acostumbran a pensar que así es y que hay una superioridad en derecho, en trato de otro ser humano, que lo que tiene diferente es el género, pero no en sus derechos como ser humano, ¿no? Entonces, en todas estas propuestas que usted estaba haciendo, recapitulo para quienes nos acaban de sintonizar, por ejemplo, es esto de reducir la jornada laboral de las madres trabajadoras a 6 horas, ¿no? Y que pudiera haber un aumento salarial en especie, por ejemplo, apoyo para carnes, lácteos y verduras, dice el maestro que también útiles escolares y ropa, y también una capacitación antimachista, el que se observe a los trabajadores o se tenga alguna manera de percibir cuando la gente está inquieta, que está nerviosa, y tener esa cercanía, o psicólogos y especialistas simplemente que detecten esto y se pueda platicar con los trabajadores. De alguna manera, bueno, son propuestas interesantes, ojalá algún día esto se pueda hacer. Hay empresas que de corazón tienen un ambiente importante, bueno, y que se preocupan por la gente, pero hay otras que no, por el contrario, pero aquí es importantísimo tomar en cuenta todo, viendo el contorno, la parte de la ecología del ser. Maestro, usted hablaba también como que se pudiera legislar para cuestiones que son amenazas y que promueven la violencia, como pudiera ser algunas letras de canciones de narcocorridos o de reggaetón, que aparte de violencia también tienen mucho el papel de denigrar a la mujer y de exaltar el machismo. Usted hablaba de table dance, que yo en eso, pues se me hace que se tendría que regular antes que nadie, más que para otra cosa y más que prohibirlo, se prohibiría el hecho de que simplemente cómo se trata a quienes trabajan en esos lugares, maestro. Cómo se les tiene muchas veces como esclavas. Entonces aquí hay tanto que ver, tanto para un lado como para el otro. Igual la cuestión de pornografía es muy subjetivo. Hay gente que a una cosa le llaman pornografía y otra cosa no. Lo que sí es que todo lo que incite a una cuestión que vaya fuera de tiempo, de norma. ¿A qué me refiero como tiempo? Tiempo que luego los chiquitos, desde muy jovencitos, empiezan a ver cosas que incluso no es de que sean malas o que nos espantemos, pero hay cosas que a los niños hasta miedo les dan y tienen una percepción diferente, no entienden las cosas como son, y de norma a eso me refiero, a la cuestión de cómo se exhiben en puestos de periódicos, cómo están abiertos, y ahora con el internet, pues bueno, también ver todo eso. Y bueno, todo lo que sea, como dice el maestro Benjamín Castro, @carta robada, una cultura chatarra que degrade a la mujer, y que incite a los hombres, que nada les debe incitar. Si tienen una buena educación, nada los podrá incitar, podrán ver lo que fuere y tendrán el concepto adecuado y el lugar adecuado y el valor o antivalor que tiene cada cuestión, ¿no? Maestro, lo seguimos escuchando. Usted también ha hablado de la promoción por parte del Estado de la cultura en general, pero básicamente, por ejemplo, los efectos que tiene la música clásica, los grupos de teatro, los concursos literarios, en fin, todo esto que exalte los valores. Maestro, adelante, lo seguimos escuchando. Así es, o sea, imaginémonos una familia que la madre puede llegar temprano a su casa y atender a los hijos, que tiene asegurada la alimentación y eventualmente la ropa. Y con eso el padre de familia recupera su dignidad porque contribuye a las familias y se les da un subsidio por crianza de los hijos, ¿verdad? Entonces, si además en su centro de trabajo se le capacita contra la ideología machista de la que él es víctima, pero no es consciente,
porque para él es natural el machismo, para él es natural, así fue educado, así fue su padre, su abuelo, y etcétera, ¿verdad? Entonces tiene que haber orientación en eso, en los centros de trabajo, un gastito más que deben hacer los empresarios para evitar lo que estamos ahorita viviendo. Paralelamente a eso, la lucha contra la cultura chatarra. La cultura chatarra la promueve el sector privado, la cultura chatarra es ganancia para las... Aquí, por ejemplo, tenemos una cosa que se llama Arena Monterrey, donde hay toda la variedad de música chatarra y cultura chatarra en la semana. Ahí puedes ver reggaetón, puedes ver rock pesado, puedes ver cumbias, todo llega ahí. Unos llegan el lunes, otros llegan el miércoles, otros llegan el fin de semana, pero siempre hay funciones, carísimas por cierto, ¿verdad? Carísimas. Todo eso no es necesario que el Estado lo promueva, porque el sector privado lo promueve mucho. El Estado debe promover la cultura clásica, la cultura mexicana, ya sabemos cuál, la historia de México, en fin, lo que está asociada a los bailes regionales, en fin, todo eso, y formar un movimiento de teatro, de jóvenes que entren al teatro, que manejen instrumentos, que entren a los coros, que declamen poesía, etcétera, etcétera, como la forma de levantar moralmente al país, ¿verdad? No solo con la cartilla moral, que es útil, pero si la gente no se enfrenta a la belleza, si no conoce la belleza, es muy difícil que se ennoblezca. Por eso es tan importante. Y finalmente, debemos de tener, el Estado mexicano debe tener una unidad de inteligencia cibernética que le permita detectar en las redes sociales cualquier potencial de crimen, cualquier potencial de violencia escolar, de esos niños que en las redes se ponen de acuerdo para ir a matar al maestro, como pasó aquí en Monterrey y pasó en Torreón, ¿verdad? Que todo eso pueda ser detectado a tiempo para evitarlo, igual si hay acoso, igual si hay grupos de acosadores, o simplemente si hay conflictos y amenazas de muerte, etcétera, todo eso ya se puede detectar. Facebook tiene a todo el mundo bajo perfil, tiene todos los perfiles del mundo, a todas las personas las oye todos los días, sabe lo que escriben y lo conserva, lo almacena. Entonces, una unidad de inteligencia cibernética nos podría ayudar a contener también, prevenir los crímenes, ¿verdad? También, por ejemplo, si hay un secuestro, la comunicación entre los secuestradores la puede detectar, en fin, ¿verdad? Creemos que se debe actuar así, aparte pues de la estrategia más a largo plazo que definió el presidente López Obrador en el sentido de ir regresando pues la prosperidad a los hogares, la estabilidad, en fin, estas medidas inmediatas ayudarían mucho, eso es lo que exactamente estamos considerando, ¿no? Exactamente, y fíjense que precisamente, queridos amigos, aquí en la Ciudad de México, les quiero convocar a estas noches de museo, asistan aquí en la Ciudad de México, quienes no, pues vean que en sus estados lo que tengan de acceso a la cultura puedan ir, son espacios de entrada libre. Yo les quiero compartir que en San Ildefonso número 30, el día miércoles, el próximo miércoles 26 de febrero, a partir de las 6 de la tarde, o sea, terminando el programa, fíjense que hay entrada libre para poder hacer recorridos por los museos. Y en San Ildefonso, número 30, pues estaremos pasado mañana, vamos a recorrer el museo de 6 a 7 de la tarde, y a las 7 de la tarde va a haber un concierto muy agradable, ya verán ustedes, con jóvenes que le apuestan precisamente a la cultura, a la composición, a tocar instrumentos, a aprender, a que la promoción y la visita a sedes culturales son importantes. Entonces, fíjense que aquí va a estar muy interesante hacer un recorrido guiado de 18 a 19 horas, y posteriormente a las 7 de la noche, de 7 a 8, pues un concierto, va a estar Celeste Salum y Parque 6 con teniendo como artista invitado a Ro Daniel,
y a Mauricio, a compañeros, a jóvenes muy talentosos. Aquí México es capital cultural de América, así es que si ustedes gustan acompañarnos, va a ser un momento emotivo, interesante y sobre todo la réplica de que haya rincones maravillosos de educación como es este de San Ildefonso número 30, que pertenece a la Escuela Nacional Preparatoria, y que la Secretaría Académica y de la Secretaría de Difusión Cultural lo promueven, y es entrada totalmente libre. San Ildefonso número 30, está cerca el metro Zócalo. Vamos a ir a un corte y no tardamos, queridos amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en ABC Radio, donde somos sonido original, en las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las de La Pantera en la Frontera Norte y Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Hemos estado escuchando al maestro Benjamín Castro, @carta robada, y lo seguiremos haciendo. Pero también queremos agradecer que esté en esta mesa, se sume a esta mesa como todos los lunes, el increíble maestro Fisgón Monero, @Fisgón Monero, don Rafael Barajas Durán, académico, comunicador, gran artista, cartonista, un multipremiado, multireconocido artista, cartonista, caricaturista. Maestro, es un privilegio, como siempre, escucharle y tocar el tema del análisis, como lo decía el maestro Benjamín Castro, de poder aportar y ayudar al presidente, sumarnos a la cuarta transformación con propuestas como las que él hizo, ¿no? De reducir las jornadas laborales a las madres trabajadoras, que se les dé un apoyo en especie, en carne, en alimentos, ¿no? En carne, en lácteos, en verduras, o si no en uniformes, ¿no? Pero aparte de esto, también analizar, y le pediríamos a usted como un personaje con una visión de un servicio social y una trayectoria también, en este caso, como buen artista, muy importante. Maestro, este oportunismo que se está viviendo, que indigna, que duele, ¿no? Este aprovecharse de casos tan dolorosos, como los feminicidios, como la violencia contra las mujeres, que incluso fue promovida por quienes abandonaron a la sociedad en general, a los jóvenes que eran ninis, en fin, ya lo sabemos los mexicanos. Pero, ¿por qué del término muy bien aplicado, pero que por favor no lo analice en estos personajes que aprovechan un drama y una realidad en la que incluso inocularon y participaron, y ahora la utilizan para intereses muy tremendos, ¿no? Porque no se puede entender de otra manera. Maestro, el término que es fake minista, que es un fake minista, como ahora se está usando este término, muy atinadamente. Sí, mire, yo le voy a decir lo que creo. Yo creo que obviamente el fenómeno de la insurrección, digamos, de las mujeres es un tema global y además es válido, totalmente, perfectamente legítimo, y claro. Yo estoy convencido que es una causa que hay que respaldar, que hay que apoyar, claro. y sin lugar a dudas, las mujeres tienen mucha razón en estar muy enojadas por todo lo que está ocurriendo. Tenemos, sin lugar a dudas, que cambiar la cultura machista de este país, ¿no? Eso es un hecho. Por supuesto que el tema de los feminicidios es un tema que acongoja, es un tema que todos sentimos profundamente, es un tema delicado, y lo que a mí me llama la atención es cómo ha enfocado la derecha este problema. Mira, hay un estudio que es muy interesante que plantea que hay básicamente dos tipos de feminicidios. Hay un tipo de feminicidios que sí tienen que ver
digamos, con todo el digamos, con toda esta serie de negocios delincuenciales que proliferaron en nuestro país, y esto por supuesto que está ligado a las lógicas neoliberales, por mucho que la derecha diga que no es así, ¿no? Claro. Entonces eso por supuesto que es en buena medida responsabilidad del Estado, y el Estado tiene que tomar toda una serie de medidas para resolver ese tipo de problemas. Ahora, hay otro tipo de feminicidios que implican otro tipo de soluciones, que tienen su origen sobre todo en una cuestión cultural, una cuestión social. Por supuesto que la cultura machista permea todas las áreas, permean estas dos vertientes de este horror, ¿no? En los dos momentos de este horror permea sin lugar a dudas la cultura machista, y eso es una de las cosas que hay que atacar. Y la otra cosa es que también hay que hacer un trabajo de concientización en la sociedad acerca de la violencia contra las mujeres, porque, por ejemplo, en muchos de los casos que se han reportado, es sabido que hay golpes, que hay escándalo en la casa, y ocurren estas cosas, los vecinos tienen que reportar. Claro, la gente tiene que denunciarse, es una cosa que implica, entre otras cosas, el acuerpamiento de la sociedad. Y eso es algo que obviamente implica reforzar el tejido social, que también fue destruido en la era neoliberal. Ahora, llama la atención en todo este proceso que la derecha, que ha sido en gran parte responsable del inicio de la ola de feminicidios en nuestro país, de repente utiliza este tema de manera oportunista para echar a andar su agenda, una agenda política de coyuntura. Es decir, es increíble que la derecha mexicana, que ha estado siempre en contra de las mujeres, en contra de los derechos de las mujeres, que ha hecho, que ha tenido políticos que han hecho declaraciones tan absolutamente impertinentes como la de Fox, que hablaba de las lavadoras de dos patas, como Abascal, que mandó a las mujeres a la cocina, como Diego Fernández Ceballos, que se refiere al viejerío, como muchos otros políticos panistas que han tratado despectivamente a la mujer. Estos políticos que, por ejemplo, hacen sus celebraciones con table dance y que gastan dinero en fiestas con sexoservidoras, y que de repente los cachan en el Congreso mandando tweets profundamente misóginos, que siempre han estado en contra de la despenalización del aborto, que hay que decirlo, el aborto, la penalización del aborto es una forma más de feminicidio, es un feminicidio a gran escala, porque implica, entre otras cosas, el castigo a las mujeres que se ven en la condición de abortar, ¿no? Es decir, este grupo de repente resulta que es el gran defensor de las mujeres de nuestro país. ¿Qué pasó? Digo, ¿dónde está el examen de conciencia? ¿Dónde está la autocrítica que les permitió dar ese salto? ¿Dónde está el análisis teórico que les permitió hacer esa evolución de pensamiento, ¿no? Y no lo encontramos por ningún lado. La única cosa que nos explica esta historia es efectivamente el profundo oportunismo de este sector. Mira, acaba de registrarse hoy un doble feminicidio en el Estado de México. No se ha hecho, fíjate, estamos en plena crisis del tema, y no se ha hecho ni de lejos el escándalo que se ha hecho en otros casos. Sí hay un manejo político del tema. Entonces, yo lo que creo que está ocurriendo es que las mujeres tienen su propia lógica. Los grupos feministas tienen sus luchas, tienen su historia, y llevan rato haciendo también sus proyectos. Y lo que yo estoy viendo y que me parece que es muy interesante es que no se están comprando estos grupos, o la mayor parte de estos grupos, este proyecto político de la derecha. Es muy ofensivo que la derecha esté usando una tragedia de este tipo para jalar agua a su molino, ¿no? Ahora, sí, el problema existe,
Y también es muy posible, que infiltren, como lo han hecho en otras ocasiones, a grupos de provocadores para lograr sus propósitos políticos, ¿no? Es lo mismo que también vemos en la universidad, por ejemplo, ¿no? En muchas partes que independientemente de luchas, ¿verdad? y de quejas y de reclamos, el hecho de ya vandalizar las cosas, que eso mismo también es un doble juego. Por una parte incitan y convocan, y por otra parte también desvirtúan movimientos válidos, porque a la hora de vandalizar, pues también desacreditan luchas de muchísimos años, y con una razón. Maestros queridos, vamos a ir un corte, amigos entrañables, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir aquí en ABC Radio, donde somos sonido original, gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, la de La Pantera en la frontera norte, y Radio La Nueva República. Queridos amigos, regresamos escuchando al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, y por supuesto al maestro Benjamín Castro, @Carta Robada. Yo antes que nada quiero agradecer a Diana Segundo Tobar, @Yimboro, muchísimas gracias. Gracias, Argelia Mar, @ArgeliaMar1. Muchísimas gracias, @Prometeo Nuclear. Y muchas gracias a Carlos A. Jiménez 4, Carlos Aguiar, queridísimo. Gracias a la Tati 2, gracias, muchísimas gracias a Jesús Barquera, @J Barquera, a Lala, @Lala 11-14-44, gracias a Lalita Linda, y bueno, gracias a todos, queridos amigos, que nos apoyan en escuchar y en promover voces del periodista. Maestro don Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, nos íbamos al corte y usted nos daba su análisis, su punto de vista sobre todo esto y la utilización de las tragedias, ¿no? Y de un movimiento que, por cierto, pues viene el 8 de marzo. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? El Día Mundial de la Mujer. Este día se tienen previstas marchas el día 8, independientemente del paro al que se ha convocado del día 9, y en el cual hay mucha confusión. Hay quienes ven este paro, el del día 9, a favor, y otros los ven en contra. Hay quienes pues son muy proclives a la manipulación, pero hay quienes no, y también lo han comentado. Entonces sería interesantísimo escuchar su punto de vista sobre esta fecha, sobre todo la del 8, y ya después que nos haga usted su comentario, maestro querido. Sí, mira, la fecha internacional es, sin lugar a dudas, el día 8. Yo estoy convencido de que esta es una fecha, además, que está cargada de contenidos. Hay temas que las mujeres han impulsado históricamente en este día, y uno de ellos tiene que ver con el tema de los derechos reproductivos y tiene que ver con la demanda de la despenalización del aborto. Entonces, es una cosa muy curiosa, porque la derecha mexicana hoy en día dice, no, los temas polémicos dejémoslos para luego. Ahorita no tratemos eso. ¿Cómo no? Es el momento de tocar estos temas, es el momento de apoyar a las mujeres en sus causas, en sus momentos difíciles, y hay una cosa que resulta muy clara. Yo creo que es un tema que además está ya en el Congreso. Yo creo que se tiene que discutir, y bueno, si la derecha se ha vuelto tan feminista, pues les toca, entre otras cosas, apoyar la despenalización del aborto, ¿no? Yo creo que el día 8 se tiene que hacer una marcha muy importante, y una marcha que esté llena de contenidos. Tiene que ser una marcha en la cual las mujeres exijan pues lo que tienen que exigir, lo que siempre han exigido. Es decir, ellas lo harán. Además, digo, me apena andar diciendo todo que no esto. Que nadie se apropie de una agenda que tiene tantos años, digamos, ¿no? Exactamente. Eso es inaceptable. Y además es curioso porque, por ejemplo, yo veo que las mujeres no están tampoco muy dispuestas a dejarse embaucar en estas cosas. Por ejemplo, dos detalles. El otro día
la derecha mexicana hizo una marcha supuestamente para defender a esa gran institución democrática que es el INE, y ahí mostró su tamaño. Y es una marcha verdaderamente ridícula. Es decir, en la Ciudad de México no eran ni 30 gentes, y en otras partes de provincia no eran ni 3, era una cosa penosa. Ese es el verdadero tamaño de la derecha mexicana. Se quieren montar en un movimiento que tiene arraigo, en un movimiento que tiene historia, en un movimiento que tiene mucha legitimidad, justamente porque no tienen esa fuerza. Y pues lo que hay que hacer, pues, yo sí creo que hay que decirles lo que son fake newsistas, es decir, así como hay fake news, hay claro, falsos feministas. Falsos feministas, exactamente. Esos son los falsos feministas. ¿De cuándo acá Marco Cortés ha defendido los derechos de las mujeres? ¿No? ¿De cuándo acá? Ahora resulta que Felipe Calderón, ¿no? De repente es el gran paladín de las mujeres en este país. Digo, por favor, lo que estamos viendo además políticamente increíble. De repente Vicente Fox y Felipe Calderón resulta que se dicen feministas porque postulan a sus esposas como candidatos a la presidencia de la República. El chiste se canta solo, ¿no? Es una cosa increíble. Pues bueno, yo sí creo que es decir, las mujeres lo están haciendo y lo vimos claramente en Sonora. Lo que vimos en Sonora es una irrupción de un sector de mujeres que están muy enojada por lo que es la violencia en Sonora, ¿no? Y es curioso porque de eso tampoco se habla mucho, ¿no? Y incluso rompieron las puertas del Palacio de Justicia, etcétera. Y es muy curioso porque la misma derecha que aquí pide que se incendie el Palacio Nacional están indignadísimas por lo que ocurrió allá con este grupo feminista. Bueno, que se pongan de acuerdo. Exacto, maestro. Maestro don Benjamín, le escuchamos con atención su opinión sobre esto, maestro. Bueno, a mí me preocupa mucho, sobre todo el llamado feminismo de tercera generación o de tercera ola. Me parece que son un instrumento de la derecha globalmente hablando. Si vemos, por ejemplo, el editorial de antier del País, al que se refirió el presidente López Obrador, donde dice que el feminismo ha rebasado al gobierno de López Obrador, que López Obrador es un gobernante rebasado por estas demandas, me preocupa mucho porque pretenden presentar las causas de la mujer en sí mismas, es decir, separadas del proceso de destrucción que ha vivido el país. Y he estado viendo algunos de los teóricos del feminismo en México, la señora Lagarde, por ejemplo, y me parece que cometen ese mismo, en la ciencia se llama falacia de composición. Agarran ciertos argumentos, ciertos hechos, ciertas evidencias y construyen una concepción que no tiene base en la realidad. Es decir, el aumento de los feminicidios, como el de los suicidios, como el de tanta cosa que hemos visto aquí, porque la vemos todos los días, tiene que ver con el deterioro, la destrucción de la familia por los 30 y tantos años de sacrificio vía el neoliberalismo. Y se me hace que las verdaderas feministas, yo pienso en Rosa Luxemburgo, por ejemplo, ellas dirían eso de inmediato y primero que nada, ¿verdad? Evitamos la destrucción del país para que nuestras demandas se puedan cumplir. Pero si tú peleas las demandas en sí mismas y le estás exigiendo a un gobierno que pare mañana en la mañana los feminicidios, te estás prestando a los enemigos del gobierno. ¿Y qué están haciendo los enemigos del gobierno? Veamos el Wall Street Journal también de ayer. Están construyendo la imagen de un López Obrador como un régimen a cambiar, es decir, el cambio de régimen, ¿verdad? Es populista, es autoritario, es un dictador, es gobierno de un solo hombre, país de un solo hombre, así lo dijo el Wall Street Journal. Y tiene que ver con que no para los feminicidios, entre otras cosas, ¿verdad? Crecimiento cero, en fin, están construyendo toda una imagen que les permita eventualmente poder atacarlo como atacan a Maduro o como atacan a Assad allá en Siria, ¿verdad? Como dictadores. Entonces me parece que el feminismo, por esa no visión del panorama completo, nadie dice que no sean justas sus demandas, solo que sus demandas jamás se van a cumplir, esto lo enfatizaba Rosa Luxemburgo,
si no es con la emancipación de toda la sociedad, pues, es decir, Exactamente. no mejora la situación del país, ¿verdad? Y eso es lo que me parece, sobre todo los muchachitos más jóvenes de la llamada tercera generación, que son más radicales aparentemente, pero tienen mucha ceguera histórica y económica y en todos los sentidos. Así que me preocupa el paro, porque el paro del día 9, ellos lo van a convocar a sus empresas. O sea, las mujeres no van a marchar, no van a ir simplemente a trabajar. Y aquí se va a cerrar el gobierno, van a cerrar las escuelas. Y por decisión del Bronco, el Bronco que es famoso como el más macho de aquí del condado. Ahora se volvió feminista. Pues yo creo que del día 9. Sí. En el corte hablábamos con el maestro don Rafael Barajas, pues que también hay mujeres que no están acorde a estos personajes y sin embargo que están de acuerdo con el paro. Entonces hay que dar seguimiento y no hay que ceder terreno, porque de una cuestión que tiene una tradición muy grande tratan de apoderarse. Hay un texto interesante que me comentó @Tiger Pérez MX. Es un texto de Camille Paglia, interesante, dice: resentimiento contra los hombres que enseña el feminismo moderno es puro veneno. Y por otra parte, está aceptado que George Soros financió Un Día Sin Mujeres, y bueno, obviamente con fines políticos, esto ya lo conocemos, multimillonario y pues sus experimentos sociales, ¿no? Y bueno, pues queridos maestros, ya es hora de despedirnos de nuestros amigos queridos radioescuchas. Mil gracias, maestro Benjamín Castro, mil gracias, maestro Rafael Durán, y bueno, pues un privilegio haber estado con ustedes y sobre todo con ustedes, queridos amigos radioescuchas. Síganme en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso y de eso es de lo que se trata. Gracias.